Bueno, nuestra tercera clase de hoy de Consejería Bíblica tiene por título La Palabra de Dios y la Consejería Bíblica. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué hace que la consejería sea bíblica? Para ustedes, ¿qué hace que la consejería sea bíblica? Se creería que esté fundamentada en la palabra, que Ujú. el único fundamento, el eje central sería la palabra. Muy bien, muchas gracias, el River. Exactamente, no la palabra. Y esto nos lleva a recordar que Dios se ha revelado a los seres humanos y ha revelado a través de la palabra, la revelación. Y recuerdan que hay dos clases de revelación. A ver si acuerdan la clase de teología sistemática. Creo que yo expliqué una vez eso. Esa es la revelación divina y la revelación tradicional o normal, algo así, la común. Estás cerca. Estás muy cerca. Dice la revelación especial y la revelación general, ¿cierto? La general, que es para todos, y la revelación general la tenemos a partir de la creación, ¿cierto? Cuando yo veo el sol, cuando miro los pajaritos, cuando miro mi mismo cuerpo, veo que hay un diseño y eso me habla de un creador. Y Pablo lo va a explicar mejor en la carta a los romanos en el primer capítulo, a partir del verso 18. Y esa revelación general es dada a todos, dice que nadie tiene excusas. Ahora, yo por mis sentidos yo no, yo veo que hay un diseñador, pero no lo conozco. Piensen cuando ustedes han ido a un monumento, cuando han ido a un edificio y dice, oye, qué edificio tan bonito acá, ¿quién sería el ingeniero, el arquitecto que diseñó esto? ¿Cierto? Usted no lo conoce, a menos de que esta persona se presente. De alguna manera, esto nos ayuda también a pensar en lo que Dios ha hecho con la humanidad y es la revelación, es porque Él ha deseado y se ha querido mostrar a la humanidad de forma especial. Nosotros no conoceríamos que Dios es todopoderoso si no fuese por la palabra, ¿cierto? No conoceríamos que Dios es creador si no es por la misma palabra, no conoceríamos que Dios es omnisciente, omnipresente, no conoceríamos los atributos de Dios si Él no decide mostrárnoslo y lo ha mostrado y lo hace a través de su palabra, a través de todos los relatos, todas las historias, todas las diferentes formas que nos comunica quién es Él, lo vemos a través de la escritura. Por eso la escritura es tan importante para el cristiano, porque nos lleva a conocer a Dios. Por eso hablamos de que la Biblia es el fundamento en la consejería bíblica, ¿cierto? Y acá pudiéramos hablar un poco del canon, ¿cierto? Del canon bíblico, ¿cierto? Que es inspirado, que es inerrante, que es suficiente, que tiene autoridad la palabra por sí misma, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros no atendemos a la palabra de Dios, la Biblia habla de dos grupos de personas. Hay muchas formas de clasificar el mundo y una de ellas es cómo lo clasifica la Biblia. Si recuerdan cómo se puede vivir el mundo de acuerdo a la Biblia, Em, por ejemplo, en Proverbios, cómo divide el Proverbios la humanidad, la divide en dos lugares. ¿Cuáles serían? O estás en un equipo o estás en el otro. Sería, digamos, como el obediente o el desobediente, algo así. Ah, el necio o el sabio. Y déjenme narrar un poco del necio, pero no a partir de Proverbios, sino de los Salmos. Miren cómo lo explica los Salmos acerca del necio. Dice, oh Dios, tú sabes lo necio que soy. De ti no puedo ocultar mis pecados. El Salmo 73, 22 dice, fui tan necio, ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda cómo te insultan estos necios todo el día. El Salmo 107 dice, algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. Entonces, acá hay algunas características del necio, ¿cierto? Y el necio quiere ocultar sus pecados, es como un animal sin entendimiento, insulta y se rebelan, ¿cierto? Entonces, esto, como yo sé que Dios ha mostrado esto de características también del ser humano, porque la palabra de Dios me muestra quién es Dios, pero también me muestra quién soy yo, ¿cierto?
y me muestra lo necio que puedo llegar a ser cuando no obedezco la voz de Dios. Entonces, esto nos lleva a ver que la palabra de Dios no solamente entonces me está mostrando quién es Dios, sino también quién me está diciendo quién soy yo. Y esas son muchas de las preguntas que se hacen a nivel filosófico. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y la Biblia nos responde, ¿qué es el hombre? Pero nos habla también de quién es Dios. Entonces, por eso va a ser importante la escritura a lo largo de todo esto. Pero la escritura por sí sola necesita un trabajo más, ¿cierto? Nosotros tenemos la Biblia, la abrimos, y mucha gente tiene como costumbre abrirla y comprarle una trili y abrirla en cierto salmo, ¿no? Ya sea el Salmo 23 o el Salmo 91. Yo les llamo los salmos de la página amarilla, porque toda la Biblia está blanca, menos esa porque se ha llenado de polvo por mucho tiempo. Eh, y son dos salmos que uno debería aprendérselos y hacer el exégesis correspondiente, un estudio más profundo para cuando uno la vea, uno poder dialogar a partir de esos salmos. Por ejemplo, el Salmo 91, si ustedes recuerdan, es un salmo que utiliza en parte el diablo en la tentación al Señor Jesús. Entonces, decir cómo una mala interpretación de un salmo es peligrosa y cómo poder hablar de ese salmo de protección, cómo debemos interpretar. Pero bueno, esto de la exégesis y la hermenéutica es algo que ustedes ya han venido trabajando en otras clases, ¿no? Y es acá, en Consejería Bíblica, que esto tiene que empezar a trabajar, ¿cierto? Es como si ustedes tuvieran una cajita de herramientas y ustedes se van a hacer un trabajo y van a tener muchas herramientas. Y usted dice, bueno, pero ¿para qué tantas herramientas? Cuando ustedes van al campo de acción, es ahí donde necesitan esas herramientas. Y la exégesis, que es, yo lo relaciono con una naranja, como cuando usted exprime y le saca el jugo, es esa la exégesis, es observar, mirar, ver qué es lo que realmente está diciendo el texto. Y la hermenéutica es el puente, allá esto lejano que pasó hace muchos años, cómo sigue siendo vigente hoy. Por eso la palabra de Dios dice que es palabra de Dios, no dice fue palabra de Dios ni será palabra de Dios. Al decir es palabra de Dios es que sigue siendo vigente, relevante para mí. Entonces, mire cómo nos va ayudando esto de las herramientas que hemos aprendido en el estudio. ¿Para qué? Nosotros construimos teología. ¿Qué significa teología? Alguien que me ayude a recordar un poco. ¿Qué es la teología? Es la ciencia que nos habla de Dios. Exacto, ¿cierto? Entonces la teología es como la palabra primera teo, que significa Dios, y logía es la ciencia de conocer a Dios. A partir de la palabra yo puedo conocer quién es Dios. Y al conocer quién es Dios, puedo o debo relacionarme de forma correcta con el Dios que me muestra la palabra de Dios, me muestra su palabra, ¿cierto? Pero también en esa teología de alguna manera también voy a tener algunos enunciados preposicionales, doctrina, bueno, un poco de cosas y elementos que me ayudan a entender cómo todo esto encaja, ¿cierto? Y esto es toda una historia de Génesis Apocalipsis que si pudiéramos describirla, podemos ver cómo Dios crea, cómo el ser humano desobedece, que se le llama la caída, y de ahí en adelante se habla de la redención, ¿cierto? Que se complementa cuando Cristo ha muerto y ha resucitado. Pero ahí no termina la historia dice que Cristo volverá y restaurará todo. Entonces, esta gran historia, este gran evento a nivel histórico, conocemos el principio, pero también conocemos el final, ¿cierto? Entramos con ventaja en la película, porque nos han dicho cómo va a terminar. Y por eso cuando tú sabes cómo va a terminar, tú vas con ventaja. Y nos ha dado esa ventaja para tener esperanza de que Él ha vencido. Y por eso la palabra de Dios empieza a tomar forma cuando la conocemos toda la escritura, ¿cierto? No parte de la escritura, sino toda la escritura. Por eso es importante que como consejeros bíblicos nos tomemos en serio todo lo que Dios ha mostrado en la escritura.
Porque como lo vemos en la clase pasada, hablábamos de que el problema del ser humano es que se ha apartado de Dios y que se ha puesto en el centro, donde de alguna forma esto va a ser de las cosas, de los postulados hoy más grandes a nivel del humanismo, ¿no? Que es el hombre está primero que todo, que soy importante, soy yo. Y la Biblia me dice, no, lo importante es Cristo, lo importante es la gloria a Dios, porque ha cambiado la dinámica. Yo no veía y mi lealtad no estaba a Dios, pero cuando conozco a Dios, mi lealtad cambia y se vuelve plenamente una lealtad al Señor. Quiero que leamos esta aparte que nos da un teólogo que se llama Sproul, dice lo siguiente frente a a la revelación de Dios. Dice, debido a la fuerza de la revelación general, estamos hablando de la creación, todos los seres humanos saben que Dios existe, porque ven un diseño, todo el equilibrio que vemos en la naturaleza, no surge del azar. Yo he pensado que sí, el azar requiere más fe que pensar en un creador. Y bueno, no es clase de apologética, pero les dejo con ese pedacito nomás. Dice, el ateísmo consiste en la negación lisa y llana de algo que se sabe ser cierto. Por eso es que la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando las escrituras tratan de este modo al ateo, llamándolo necio, le están haciendo un juicio moral. Ser un necio en términos bíblicos no es ser de pocas luces o ser poco inteligente, es ser un ser inmoral. Así como el temor de Dios es el principio de la sabiduría, la negación de Dios es el colmo de la necedad, ¿cierto? Yo pudiera decir que la negación de Dios es ser necio. Entonces ser necio es negar a Dios. ¿Y quién me muestra esto? ¿Quién me dice que yo soy necio? La palabra de Dios. Porque la Biblia parte del mundo en dos. O eres necio o eres sabio. Y dice que el sabio es el que teme a Dios y dice que el necio es aquel que dice no hay Dios. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, porque estamos hablando que la escritura, y eso va a ser todo el tema de hoy y cómo se va esto entrelazar de forma importante con la consejería bíblica. Dice, la suficiencia de la Biblia, y eso lo escribe un teólogo llamado Gruden, dice, la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. Acordémonos que después de que el ser humano peca, todo lo que sigue es una historia de redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. ¿Qué les dice esta aporte del teólogo Grude? ¿Qué les dice a ustedes frente a lo que estamos tomando el tema de hoy? Pues que en ese caso la Biblia abarca todos los temas, ¿no? Y Ujú, no necesita de apoyarse en otros libros, ujú, como si otros libros necesitan apoyarse en la Biblia, ¿no? ujú. Muy bien, y gracias por lo que mencionas, ¿no? Nosotros podemos acercarnos a muchos libros, pero debemos tener en cuenta que los libros son errantes, los libros pueden errar. La escritura, descansamos en que la escritura es inerrante y que ésta contiene lo que necesitamos de Dios para salvación. ¿Y de qué nos salvamos? De la ira de Dios, de qué nos salvamos del daño que nos ha causado el pecado. Ahora, hay que tener en cuenta que la escritura que tiene contenido para salvación me muestra quién es Dios y cómo me voy a relacionar yo con Él, pero no me muestra otros temas, ¿cierto? No me habla de los dinosaurios, si existieron, no existieron, cómo existieron, no, eso es un campo de la biología. Lo que se encarga la palabra de Dios es, otra vez, quién es Dios y cómo yo debo relacionarme con Dios. Entonces me dice que es santo y me dice, oye, tú quieres relacionarte con Dios, tienes que ser santo, si no, ¿cierto? Porque la consecuencia del pecado es ¿qué?
Muerte. Y eso debemos recordárnoslo constantemente. Cada vez que nosotros somos presas del pecado, estamos diciendo, estamos comiendo ese fruto que nos puede llevar a la muerte, y por eso necesitamos al Señor que ir a pedir perdón y que nos ayude en ese camino. Muy bien. El consejo no solo debe salir de la Biblia, sino ser consistente con su mensaje central. Y el mensaje central de la Biblia es el Evangelio, es Cristo. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tomamos el primer versículo de Marcos, ¿cómo inicia el versículo de Marcos? El primer capítulo, verso 1, alguien que me ayude, por favor. Dice que representa al Señor Jesús como, dice que es el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Sí, léelo por fin literal como lo dice. Marcos 1:1. Dice la palabra de Dios. Dale. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ujú. Principio del Evangelio. ¿Qué otra traducción tenemos para Evangelio? ¿Qué otra traducción se puede encontrar Evangelio? Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cierto? Y inicia diciendo, lo central del libro de Marcos va a ser eso. Pero cuando ustedes miran el primer capítulo del libro de Marcos, hay dos predicaciones, que es la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Jesús. La predicación de Juan el Bautista, ¿en qué consistía? Pero el tema central, arrepentimiento, ¿cierto? Arrepiéntanse. Y uno dice, ¿cuándo el Evangelio se vuelve buena noticia? Cuando yo entiendo que estoy mal, pero me dice, tranquilo, usted está mal, pero le tengo la solución. Y ahí el Evangelio cobra relevancia. Por eso, uno de la importancia en el acompañamiento de la consejería bíblica es mostrar cuando hay acto pecaminoso, llamarlo por el nombre. Mira, esto es pecaminoso. Esto te está conduciendo a la muerte. Esto está en contra de Dios. Pero solamente lo podemos decir cuando conocemos la palabra de Dios y sabemos que es pecado. ¿Cierto? Hoy hay muchos, de muchos temas que aún en iglesias se consideran que no son pecado. ¿Cierto? Hay muchas comunidades que han dicho esto no es problema, pero la Biblia claramente dice esto es pecado. Entonces la pregunta es, ¿quién es? Y vamos ahorita a mirar un poquito de la autoridad de Dios. Pero quiero dejarles claro con esto es que la importancia del consejo bíblico no es solamente llevarle a decir, mira, este es el pecado, sino que el consejo bíblico debe llevar a la persona ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Y por eso otra vez vemos lo que Jesús está diciéndoles en Marcos, por ejemplo, el capítulo 1, verso 15. Dice, por fin, dice Jesús, ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Y otra vez, ¿quién dijo Marcos que era la buena noticia? Verso 1. Señor Jesús. Jesús. Jesús mismo está diciéndolo otra vez. Lo ha dicho Juan el Bautista, lo dice Jesús. Arrepiéntanse y créanla a Él, ¿cierto? En otra parte, creo que es en Juan cuando nos dice, el pecado del mundo consiste en que no han creído en el que Dios ha enviado. Entonces, mire lo central que va a empezar a hacer la consejería cuando nosotros entendemos que lo primero que la persona necesita es, como lo dijo Santiago, la palabra de Dios como el espejo, mostrarles, oye, mira el River, ¿cómo estás? ¿Cierto? No es lo que yo estoy diciendo, no es lo que yo estoy diciendo cómo estás, sino que es la palabra de Dios y que tú necesitas ser como Cristo. Entonces yo tengo que trabajar con eso constantemente en mi mente. ¿Qué voy a hacer? Mostrar la condición humana, cómo estás, y mostrar quién es Dios y qué es lo que quiere Dios de ti. Dice Dios que es santo y que necesita ser santo. Entonces ahí es donde yo trabajo para que esta persona escuche y se reconcilie con el Señor. Muy bien. El Evangelio define el problema,
desde el Edén, ¿cierto? Dios le dio al hombre todo lo que necesitaba para vivir conforme a su diseño. Cuando uno mira los primeros 2 capítulos, el hombre no le faltaba nada. Tenía todo, aun cuando Dios ha visto, y Dios es el que identifica, ni siquiera el hombre identifica qué es lo que le falta, qué es lo que le falta a Adán, que Dios lo identifica, que Adán ni siquiera lo ha pedido. ¿Qué dijo Dios? La mujer. La mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Y quien identifica esa necesidad del hombre es Dios. Le haré ayuda idónea, bueno, y todo lo que conocemos, ¿cierto? Pero el problema, aun cuando el ser humano lo tenía todo, fue no escuchar la voz de Dios, no ser fiel a su palabra, no seguir su consejo, sino que permite escuchar otra voz, otra palabra, otro consejo. Entonces, mire cómo esto nos debe llevar a la importancia de la palabra de Dios, a que la voz de Dios, que escuchemos sea la voz de Dios y no la voz de la serpiente, que la serpiente trabaja no de forma particular allá en cada casita porque el diablo no es omnipresente. Ese atributo no lo tiene el diablo no está presente en todo lado, pero su maldad sí llega a estar presente en todo lado. Me explico. El diablo no está acá, pero si yo abro el internet, una red social, y puedo estar a un clic de distancia de las páginas de apuestas, a un clic de distancia de páginas para adultos, a un clic de distancia de muchas cosas que no me convienen. Entonces el diablo no trabaja en lo micro allá con usted solo, sino trabaja en eso macro para crear caos, creando ideas que distorsionan el mensaje del Señor, ¿cierto? Así como logró que esta primera pareja cediera a su voz, la serpiente sigue teniendo voz. Y ahí es donde nosotros debemos evaluar cada voz que escuchamos y por eso constantemente tenemos que ir a la palabra de Dios y filtrar lo que escuchamos. Esto sí es o no es palabra de Dios. Y si no es, desecho. Como dijo Pablo, toman lo bueno, Desechar lo ¿sí? malo. Desechar lo malo. Mire lo que dice el Señor en el Edén. Dice, sigue mi consejo y vivirás. Desobedece mi consejo y morirás. Y otra vez, esto es importante tenerlo claro. Si yo sigo el consejo de Dios, voy a vivir. Si yo sigo el consejo no de Dios, voy a morir. La paga del pecado es Muerte. muerte. Y eso es algo que necesitamos mostrarle a quien llega a consejería bíblica. Mostrarle que esa actitud pecaminosa, ese comportamiento pecaminoso, lo va a conducir a la muerte. De alguna manera la consejería bíblica, como yo les decía, cumple la gran comisión, porque muchas personas han asistido a la iglesia por mucho tiempo. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen, bueno, yo llevo tanto tiempo en el evangelio o en la iglesia, pero no me he dado cuenta que realmente el evangelio y es como Dios utiliza la consejería bíblica para uno evangelizar. Y creo que esa es una premisa que debemos tener siempre que compartimos de la consejería bíblica. Debemos ir o partir de que la persona que estamos acompañando, aconsejando, no ha nacido de nuevo. Puede que ya haya nacido de nuevo, puede que lo que esté viviendo es algo que necesita trabajar, pero puede ser que esta persona realmente, aunque ha ido a la iglesia, no ha nacido de nuevo y necesita ser evangelizado. Muy bien. Pregunta. ¿Qué hacemos si viene alguien a buscar consejo porque tiene una baja autoestima? Ya por ahí Liliana habló de la baja autoestima. ¿Qué hacemos? Cuénteme pues. Mostrarle la identidad que tenemos en Cristo. Muy bien, la identidad que tenemos en Cristo. ¿Quién más? ¿Quién más dice? Hablando de la creación, dijimos que el Señor nos creó a nosotros. Ujú. La baja autoestima es como la fiebre, es un síntoma.
¿cierto? Pero el problema no es la fiebre, o el problema es la fiebre. Cuando No, yo lo tengo que fiebre, causa ¿el problema no es la fiebre? no, lo No, que pastor. causa la fiebre. ¿Cierto? No, el Hay problema algo es que la fiebre. está detrás de la fiebre. Cuando hablamos de baja autoestima, mire que este término usted lo busca en una concordancia, ¿no? Usted saca la concordancia Strong baja autoestima, no, usted no lo encuentra, porque este es un término que hemos acuñado en la psicología, eh, y en la psicología una de las cosas que trae es que nos da nombres a cosas que la Biblia las llama de otra manera. Esto tiene mucho que ver, como decía Liliana, con la identidad de la persona. Y la identidad nos la da Cristo, el Padre. Hay una historia que ustedes, muy conocida para ustedes, la historia de Gedeón, ¿cierto? Alguien que me recuerde quién era Gedeón. ¿Quién iba a hablar? Dale. Gedeón era, bueno, lo que recuerdo yo, Gedeón era, eh, se encontraba no recuerdo ahorita, sé que estaba en la tierra prometida y Sí. él era muy pequeño, creo que era el menor de la familia, tenía baja autoestima, pues de acuerdo a lo que dice el pastor. eh, y cuando él, no recuerdo bien la verdad, pastor. Tranquilo, no hay problema, Alexander, gracias. ¿Alguien más que me ayude? Es decir, Eh, pastor, que Dale, sí, Edison. la Biblia dice que, bueno, Gedeón era la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas, de una Ujú, familia pequeña. ujú, Estaba el menor de los hermanos, creo que también menciona ahí, si no estoy mal, y ujú, dice que estaba dentro del lagar, ujú. está cogiendo el trigo, ¿no? Y pues Sí. el lagar era una cueva donde se utilizaba, era, pero para hacer el vino, ¿no? Ujú, Entonces, el trigo mm, lo aventaban, como dice la Biblia, era en lugares altos para que el aire les ayudara con ese trabajo, ¿no? Entonces, parece ser que Gedeón estaba era escondido haciendo el trabajo y cuando el ángel de Dios pues le dice, bueno, usted ha sido escogido para tal trabajo, entonces él automáticamente dice, no, yo, el más pequeño, el más pequeño de mi casa y mi casa la más pequeña de las familias de Israel y mírame aquí escondido todavía haciendo una labor donde no debería estarla haciendo, ¿no? Pues estoy ujú. como que versión Nelson Quintero. Y gracias, Edison. Sí, voy a leerles el texto. Está en Jueces 6, 12, y me parece que es un texto que anima mucho, porque a veces es un tema de identidad realmente, quiénes somos en el Señor. Y mire lo que dice, por ejemplo, a este hombre. Es un hombre que está escondido, es un hombre que está haciendo algo porque tienen miedo de los madianitas, que es los que los tienen amedrentados. Dice el texto, Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y eso es de la ironía de la escritura para resaltar algo. Lo que Dios hace en la vida de un hombre que ni siquiera él se ha visto valorado. La palabra de Dios es muy, muy, muy importante, ¿no? Nosotros no somos lo que las demás personas dicen, no somos ni siquiera lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino nosotros somos lo que Dios ha dicho de nosotros. Y en este texto, por ejemplo, le dice a Gedeón, eh, el Señor está contigo, hombre que, o guerrero valiente, ¿cierto? En otras versiones dice esforzado y valiente. Y esto nos recuerda a Josué, ¿no? Y otra vez, cómo todo esto nos invita, oye, a ser esforzados, valientes, no por lo que yo soy, sino por lo que ya Dios ha hecho. Y por eso es muy importante la lectura de la palabra de Dios, por ejemplo, a una persona que está viviendo esto, ven que dice, por ejemplo, Efesios, los primeros 3 capítulos de Efesios dice que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Nos escogió, nos separó, nos selló, nos compró.
Entonces, ¿cómo eso nos dice, oye, yo soy valioso a la luz de los ojos del Señor? Entonces, la respuesta, a veces no encontramos las mismas palabras, pero cuando nosotros estamos empapados de la Escritura, llenos del Evangelio, podemos traer a una persona a recordar lo que Dios ha dicho de la persona y llevar en ese momento a decir, oye, necesitas reencontrarte con el Señor. Para ser hijo de Dios necesitas creer en Él y uno le puede llevar en ese momento a trabajar la reconciliación con Dios y por ende su autoestima. Cuando el hombre sale del Edén, pierde la relación con Dios. Y quien afirma mucho la identidad de una persona es el padre, o los padres, no estoy acá diciendo que solamente el papá. Y eso es la función que hace el padre con nosotros, por eso es importante ir a la palabra de Dios, porque más en este mundo que es tan competitivo, pienso en los chicos que no tienen los resortes suficientes para las redes sociales. Creo que si hay algo que es muy dañino para un adolescente son las redes sociales, porque postea algo y cuando la gente le da likes, uff, se siente wow. Pero cuando la gente le empieza a decir cosas que no le gustan, no están preparados. Entonces no está preparado ni para uno ni para lo otro. Y ahí es donde necesita constantemente que el adolescente, el papá le vaya a hablar un poco de esto. Entonces vamos a encontrar muchos temas que con el mismo término no lo encontramos en la Biblia. Podríamos seguir hablando acá de algunos, ¿no? El estrés, ¿cierto? Eso es algo que por todos lados te sale una alergia, te sale algo y no sabe el médico qué decir. No, eso es que, ¿usted qué hace? No, yo trabajo y soy así. Ah, eso es estrés. Y ya, el comodín. No le mandamos exámenes ni nada, sino usted tiene estrés. Pero la Biblia nos puede decir al estrés, ¿qué le pudiera decir? ¿Cómo lo pudiéramos tratar el estrés, por ejemplo, con la palabra de Dios? Ayúdenme con un versículo. ¿Qué piensan? ¿Cuál texto? Sería ansiedad, echando toda vuestra ansiedad. Echado toda vuestra ansiedad, ¿cierto? ¿Qué otro? El salmo que dice, estad quietos, conocéis que yo soy Jehová. Ajá. Eso Otro sería, pastor, los afanes de este mundo. también. Y Y bueno, miren y los que pues, usted, señor. Dale, Enzo. y ya más como, digamos, un párrafo en general o una historia más en general, cuando la Biblia dice que Moisés estaba, mejor dicho, al borde del estrés, si se pudiera utilizar la frase moderna, porque Ajá, todos ajá, iban a él a que le ajá. solucionara el problema. Entonces, pues apareció alguien que le dijo, no, manéjelo de esta manera, hágalo de esta manera. Ah, exacto. Entonces, Muy bien. si alguna persona está pasando por momentos así que no sabe ni qué hacer, entonces vean, en la Biblia también hay una historia de un personaje que también de Ujú. alguna manera llegó a cierto límite de paciencia, pero encontró un consejo para poder avanzar Ujú. y desocuparse, ¿no? Sí, muchas gracias, Enzo. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la historia de Jesús en Getsemaní, ¿cierto? Es un momento de gran angustia y lo que hace el Señor es orar. El Señor no oculta que estaba angustiado y todos podemos tener una angustia y la angustia que nos presenta el Señor es muy grande, ¿no? ¿Qué le pasaba en la piel? Dice la Biblia que sus gotas eran como, su sudor era como gotas gruesas, gruesas gotas de sangre. Exacto. Entonces, mire cómo la palabra de Dios no nos dice los términos que hoy conocemos, pero sí nos lleva a pensar que estos temas son del corazón, son algo más profundo y lo que invita es a que necesita el ser humano relacionarse con Dios. Y así vamos a encontrar muchos temas y creo que ahí donde cada vez cómo la palabra de Dios viene a nosotros y cómo lo que veíamos la semana pasada, el Espíritu Santo pone en nosotros esa palabra que es oportuna para acompaña. Ahora, vamos a hablar de 4 temas importantes que debemos tener, que nos deben quedar claros hoy. La Biblia es autoritativa, es nuestra norma de vida. La Biblia es, la Biblia es clara, es fácil de comprender. La Biblia es suficiente, es todo lo que necesitamos y la Biblia es necesaria, es útil para la vida. Bueno, vamos a ir desarrollando cada uno de estos
Y yo creo que otra vez hay muchos de esos que uno diría, ah, pero eso ya lo sé. Pero la idea es que esto debemos decirles a los aconsejados, ¿cierto? De otros, ah, yo ya lo sé, pero ¿cómo le transmito esto al aconsejado? ¿Y cómo le transmito esto al que llega por primera vez a conocer realmente de Cristo? Muchas personas, creo que era el pastor Isaías que nombraba la vez pasada, que se acercaban a la iglesia cristiana buscando consejería, ya no habían ido a psicólogos, han ido a otras partes y no lo han podido solucionar y llegan a la iglesia buscando otras opciones y ahí es donde tenemos la oportunidad de predicar el evangelio. Entonces la Biblia es autoritativa, es nuestra norma de vida. La autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras que la Biblia son palabra de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. La Biblia, por ejemplo, nos dice que los demonios ¿qué? Creen y tiemblan. Tiemblan. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué es creer? ¿Cierto? Y uno dice, pero ¿qué es creer si los demonios tiemblan? No sé si ustedes le han preguntado eso. ¿Qué es creer? Y les pregunto, pero ustedes, entonces, ¿qué es creer? Tener fe, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué más? Es aferrarse, ¿no? Mm, tener fe, aferrarse, bueno, sí. Que hay una esperanza. Esperanza. Muy bien. Pensando en las palabras que ustedes tomaron, se me viene a la mente la siguiente ilustración. Si vamos en un avión y el paracaídas no me abre, mi esperanza era el paracaídas, ¿cierto? Pero en la caída yo veo una rama. Yo me aferro a la rama. Yo me aferro a la rama que me puede sostener, ¿cierto? Yo estoy creyendo que esa rama me sostiene y me aferro fuerte, porque es lo único que tengo. De alguna manera, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es eso. Es creer en toda la rama, no en una parte de la rama, sino creo en todo lo que la rama, el árbol tiene, porque me permite estar de pie, permite estar firme, aún en medio de un abismo. Entonces, creer es estar de acuerdo con todas las verdades que hay en la palabra de Dios, ¿cierto? Aun cuando algunas nos parecen como que no tan entendibles. Pero, además de eso, es descansar. Por ahí decía que la fe. Hay un libro que se llama, que le recomiendo, un libro que es de la editorial de Jukun. El nombre del libro se llama Bruco. Y Bruco es un misionero que ha ido a trabajar con los motilones en la frontera colombo-venezolana. Y Bruco está traduciendo la Biblia al idioma de estos indígenas. Y cuando va a traducir la palabra fe, no encuentra cómo representarla en el idioma de ellos. Y estas indígenas dormían en lo que se conoce como hamacas o chinchorros. Y esa fue la palabra que Bruce usó para traducir fe. Para traducir fe. Y cuando tú miras ¿qué produce una hamaca? ¿Qué estás haciendo tú? Estás confiando en que esa hamaca que está desplegada por los dos árboles te da descanso. Entonces, creer es estar de acuerdo con que en todo lo que Dios ha dicho, pero también eso me lleva a descansar, ¿cierto? Me lleva a estar tranquilo. Pero creer va más allá. Y creer también es estar de acuerdo, como dije, con unas verdades, descansando, pero me lleva a rendirme. Ustedes recuerdan cuando Tomás, todos le han dicho, no, Tomás, hemos visto al Señor, él dice que no, yo no creo, hasta que no le vea, no lo va a creer. Cuando él toca al Señor, cuando el Señor dijo, toca, mira y esto, ¿qué hace Tomás? ¿Qué dice? Con esas palabras de Tomás. Juan capítulo 20, si no estoy mal. Tenía que ver o tocar para creer. Sí, Sí, después de eso, ¿qué hace? Después de eso, ¿qué hace? Señor, creo que lo reconoce con el Señor mío y Dios mío. Señor y mi Dios. Decir un judío del primer siglo esas palabras es rendirse. Tú eres rey. Creer es decir, me rindo.
Estuve buscando en todos lados, pero he llegado a entender que tú eres rey y me rindo. Me someto a tu autoridad. Entonces, creer es esto, ¿cierto? Y por eso cuando yo creo, yo me someto a la autoridad que viene a través de la palabra de Dios. Y creo en todo lo que dice la palabra de Dios. Descanso que ella dice la verdad, pero más allá me someto a Dios. Descanso en decir, tú eres rey. No voy a buscar a otro rey porque tú eres rey. Entonces, creer es mucho más, ¿cierto? Es entender, y creo que la Biblia nos lo muestra en diferentes momentos. Creer es dar el salto que hace Abraham. Un salto, sal de tu tierra y de tu parentela y vete. ¿Pero para dónde? ¿Para dónde me voy? ¿Quién de ustedes le digo yo a usted, oye, el River, el Señor me ha dicho que vete de tu tierra y tu parentela? Y yo, ajá, ¿cómo así que me...? Eso es fe, es creer todo lo que estaba diciendo el Señor, es descansar en esa promesa y es rendirse. Es decir, me someto al Rey. Muy bien. Entonces, la Biblia es autoritativa. Mire lo que nos dice Jueces, capítulo 21-25. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¿Qué nos dice este texto a nosotros? Que cuando no sé, por lo menos yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, entonces vivo conforme a mi parecer, ¿sí? Soy bueno. Gracias, Alexander. Me estoy comparando con otros y hago lo que creo que es correcto, ¿cierto? Entonces yo creo que es correcto girar en el semáforo en rojo, que yo ya miré a un lado, miré al otro, pero yo lo paso. Yo creo que no estuvo mal, no accidenté a nadie. Yo creo que es correcto, pues todos acá en esta fábrica se llevan un elemento para la casa, elementos de aseo. Yo también voy a hacerlo porque pues al fin y al cabo esos ya tienen mucho. Y entonces empiezo todo a bajarlo bajo mi criterio, ¿cierto? Y no bajo el criterio de Dios. Y el pueblo de Israel, ojo, porque es que este pueblo ya se le había dado la ley. Ya tenía Génesis, Sexto, Levítico, Números, Deuteronomios. ¿Qué le ha dicho el Señor a Josué en el capítulo 1? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni de manera, porque yo seré el Señor tu Dios, estaré contigo, medita en la palabra de Dios día y noche, ¿cierto? Y le repite varias veces, medita en la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con este pueblo? La palabra de Dios, Señor. ¿Quién iba a decir algo que lo corté? Perdón. No, que el pueblo se olvidó de la palabra de Dios. Exacto, el pueblo se olvida de la palabra de Dios y no solamente eso, sino empiezan a hacer lo que les parece. Y esto les trae un ciclo, si ustedes miran el libro de Jueces, eso es un ciclo. El pueblo se aparta, peca, los invaden, los atacan, se arrepienten, Dios les pone un juez y vuelven. Pero vuelven y caen, es el ciclo de no tiene fin, por querer hacer lo correcto a sus propios ojos. Hoy las personas sí que viven esto, ¿cierto? Hoy las autoridades han perdido mucha credibilidad y por lo tanto al perder credibilidad perdió legitimidad y al perder legitimidad la autoridad crea caos. Cuando no hay autoridad hay un caos. Obviamente las autoridades que tenemos en el mundo son autoridades corruptas, muchas de ellas, y por eso es difícil mantener el orden. Porque como dirían por ahí en los refranes populares, tienen rabo de paja y por eso tampoco se pueden acercar a la candela. Pero el Dios que tenemos ha mostrado la autoridad en la palabra de Dios. Recordemos momentos en que Dios valida la palabra de Dios, o Jesús, por ejemplo, valida la palabra de Dios. ¿Sí recuerdan algún evento que Jesús diga, Cuando el diablo, cuando Jesús es tentado por el diablo.
Ah, esa es una muy buena. Ajá. Cuando el Señor es tentado por el diablo, usa la palabra de Dios que es autoritativa. Y es interesante porque el diablo también quiere decir, da la interpretación, ¿no? Y quiere manipular la escena, pero Jesús no se deja ceder a la escena porque su confianza está en Dios y le da la verdadera interpretación. En el Sermón del Monte también va a decir Jesús que no he venido a abrogar los profetas ni la ley, ¿no? Sino a dar su cumplimiento. Entonces, la palabra de Dios va a ser autoritativa para el pueblo de Dios. Y eso va a ser importante irlo teniendo claro. ¿Cómo me acerco yo al quien aconsejo? Debo mostrarle que la consejería que yo voy a darle es una consejería bíblica. Y si quieres que te acompañe en una consejería bíblica, lo primero que necesito es que tú creas que la palabra de Dios es autoritativa. Si tú no lo crees, perdemos el tiempo. Isaías dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Qué nos dice esto? Que nuestros pensamientos son errados, Ujú, fallidos. Que somos limitados, que somos. somos Ujú, finitos. En ajá, cambio, el Señor es infinito. ujú, todo lo sabe. Entonces, nuestros pensamientos son diferentes a los del Señor y por eso necesito que el Señor ajuste mis pensamientos. Más bien, yo me debo ajustar a los pensamientos del Señor, ¿no? Y eso es importante. Y miren cómo va a la mente, ¿no? Mis pensamientos. Las personas hoy por hoy, cada una va haciendo sus pensamientos y va tomando decisiones porque le pareció, porque es que yo pensé, es que yo pensaba, ¿cierto? Y los pensamientos de las personas son muy diferentes a los del Señor y por eso necesito conocer al Señor. Conocer la mente del Señor lo puedo alcanzar un poquito, no plenamente, obviamente, porque Dios es infinito, pero nos muestra un pedacito de Dios. ¿Quién es Él? A través de su palabra. Y con ese pedacito que conozco de Dios es suficiente para relacionarme con Él. Y con esto necesito entonces conocer qué piensa Dios, que me permite, me daré una ventanita para ver quién es Él, para conocerlo, para relacionarme con Él. Entonces no son mis pensamientos, sino los del Señor. Muy bien, pregunta. ¿Cómo tomo decisiones? ¿Por emociones o por razones? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo somos los seres humanos? No pensemos tanto en nosotros. Por emociones. Ajá, ajá. ¿Por emociones? ¿Por qué? Por emociones. Porque uno por lo general lo hace de acuerdo en el estado como se encuentre en ese Ajá, momento, o de mal genio, de buen genio, o triste o feliz. Entonces, por emociones es que nos movemos nosotros tres. ajá. Miren, la teología popular es interesante. Yo les hablaba cuando estábamos hablando del video acerca del arte, cómo la filosofía ha penetrado el pensamiento, las leyes y la cultura. Por ejemplo, hay una canción que dice, hagamos lo que diga él. Por lo ¿Han general, escuchado? Haga el corazón. corazón, ¿cierto? Hagamos lo que diga el Sí, corazón. ¿Y claro. qué dice la Biblia acerca del corazón? Que es que El corazón es perverso, que es torcido, que el corazón es engañoso, sí, engañoso. Engañoso, sí. El engañoso. corazón del hombre es engañoso. Muy bien. Ahora, con esto no estoy diciendo que nosotros no tengamos emociones, porque Dios nos ha dado emociones. La cuestión es que mis emociones no me deben controlar a mí, sino la razón debe controlar mis emociones. Pero yo tengo emociones, ¿no? Yo me entristezco, yo me alegro, yo me pongo iracundo, pero Dios va a decir, no, airaos, pero no pequéis, no dejen que el enojo los controle. Y miren todo el tema de cómo Dios nos ha capacitado para controlar nuestras emociones. Si uno me pone a mirar, por ejemplo, la primera pareja, cuando tiene sus dos hijos, ¿cierto? Caín y Abel,
¿Qué pasa con Caín? ¿Qué lo dirige a Caín? ¿Las emociones o las razones? Emociones. Las Las emociones. emociones, ¿cierto? Y Caín no le presta atención a Dios. Y es un texto que si ustedes lo estudian, lo mastican y lo alinean con Santiago, cuando dice que, ¿por qué surgen las guerras? Por el corazón, ¿cierto? Del corazón, de lo que hay adentro de ustedes. Y lo alineen con este texto, ustedes tienen un trabajo para presentarle a alguien que está tomando decisiones en las emociones, que son difíciles. Eh, San Agustín tenía una frase, decía, fuera Lutero, en alguno de los dos, en la mente me puede fallar, que no viajes en tormenta, no viajes en tormenta. Y obviamente no era tiempos como el nuestro, que hay carros, no era, obviamente era a caballo, era más riesgoso, pues las tormentas, los truenos, todo esto, el peligro que hay. No hagas un viaje en tormenta, porque en tormenta se puede cometer errores, es dejar reposar la cosa, de vete la cabeza a la nevera, cuando esté reposada la cabeza, tome decisiones. Con mi hijo trabajamos el tema a veces de las compras inteligentes, entonces él va a algún sitio y se emociona y quiere comprar algo, y dice, pero es que yo tengo el dinero para comprarlo, papá. Le digo, bueno, tú quieres comprarlo, averigua qué otros lugares lo hay, tal vez en otros lugares más económicos. Evalúa si realmente es lo que necesitas. No lo compres hoy, listo, cómpralo en 2 días. Pero si no hay, ¿qué tal que se haya acabado? Y bueno, pero es ayudarle a controlar sus emociones. Y es como enseñar al niño, por ejemplo, a trabajar en eso, ¿no? No tomes emociones, sino por razones. Ahora, ¿dónde yo obtengo las razones? Si yo, las emociones, todos tenemos emociones, pero ¿dónde yo adquiero esas razones? La palabra, La palabra de Dios. ¿no? Entonces, de ahí que yo debo motivar, persuadir, no sé la palabra que ustedes quieren usar, para que la persona que yo aconsejo empiece a tener una relación con Dios a través de la palabra de Dios. Porque si la persona no estudia la palabra de Dios, es una persona que va a ser propensa a cualquier viento de doctrina, porque no se ha desarrollado, porque no ha crecido, porque no adquiere lo necesario para controlar sus emociones y empezar a tener esas razones en el Señor. Muy bien, miremos el siguiente texto que está de Efesios. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Muy bien. ¿Qué les dice este texto frente a lo que venimos hablando de la este tema? palabra. Pues digamos que primero pues nos muestra el amor de Dios y la misericordia de Dios para con nosotros, ¿sí? Es lo primero que nos muestra, digamos, en el texto. Déjalo ahí, Alexander, porque eso es importante. Cuando nosotros estamos en consejería bíblica, esto sí que es importante. ¿Qué tanto nuestra consejería bíblica podemos dar amor y misericordia? Si tú no tienes amor y misericordia, tus consejerías no serán bíblicas, serán religiosas. No quiere decir que no digamos que es pecado. Piensen en el hijo pródigo.
¿Cómo llega el hijo pródigo ante su padre? Arrepentido de todo lo que ha hecho Era mal. arrepentido. Sí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo llega? Piensen, imagínense la escena, imagínense los olores. Harapiento. ¿A qué olía? Maloliente. Mal Claro. oliente. Con Mal hambre. oliente. Con hambre. Pero quiero que tengan esas sensaciones. Maloliente. ¿Quién es el que se acerca a los muertos y les da vida? Nuestro Señor. Cristo. Porque miren que el texto nos va a empezar a decir eso, ¿cierto? Y solamente Cristo es el que se acercó a Lázaro, se acercó al hijo de la viuda, a la hija de Jairo, ¿cierto? Cuando una persona ha muerto ya empieza a descomponerse, a oler, ¿cierto? Pero Jesús se acerca al maloliente y nos modela que debe haber misericordia. Muy bien. ¿Qué más nos dice el texto que tenemos acá? Muchas gracias, Alexandra. Nos dice que todos hemos fallado, todos hemos cometido, así el pecado sea grande, sea pequeño, igual hemos fallado, como sea. Ujú, Creo que eso no hay grande ni hay pequeño, ¿no? Pero pues para algunos dicen que es pequeño, otros grande. Pero que todos ujú, vivíamos en pecados, en delitos. O así es nuestra vida sin Dios. ujú, ujú. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? La Muy bien, desobediencia. dale. Ok, la desobediencia. Muy bien. Miren, yo acá he puesto en rojo y quiero mostrar el contraste que está en azul, ¿no? ¿Quiénes éramos? Y nos señala todo esto en rojo. Estábamos muertos, obedeciendo al diablo. Y esto es importante, obedecemos a Dios o obedecemos al diablo, no hay un término medio. No, es que yo no soy, yo no creo en el diablo, yo no creo en Dios, yo no, ninguno de los dos, yo soy solo. No, la Biblia dice, o eres de Dios o eres del diablo. Ahora, eh, esto nos debe llevar a que otra vez está actuando algo en la persona que está como con los ojos vendados. Una de las estrategias que utiliza mucho el diablo en estos tiempos es decir, no existe el diablo, no existe el autor del mal, ¿cierto? Y esa estrategia le ha funcionado por mucho tiempo y por eso nosotros necesitamos mostrarle que Dios es real y que siendo Dios real, su palabra nos dice que hay un adversario, que hay un enemigo que quiere apartarnos de él. Y nos lleva a decir cómo el corazón tiene importancia en esto, porque dice que en nuestro corazón hay deseos, hay pasiones, y que las pasiones se inclinan ¿a dónde? A lo pecaminoso. Una de las estrategias de macros que tiene todo el sistema del diablo en estos tiempos es decirle a la persona, eh, no hay problema, tú, tú debes ser lo que tú quieres ser, ¿cierto? Y lo que promueve es que haya una inclinación más al pecado. No le invita a decir, no, esto es pecaminoso, debo ir ante el Señor y decir, no, esto debe cambiar. No, lo que el diablo le dice, no, esto no es, eso está bien, es usted y usted haga lo que usted quiera, ¿cierto? Y esto otra vez, porque hay una inclinación a hacer el mal. Uno, el mal lo encuentra en todos lugares, o sea, no es el lugar geográfico. Acá suceden muchas cosas que no salen en la prensa, porque el mal no es por lugar geográfico, no es por el Producto Interno Bruto del país, es porque el problema de la humanidad es el corazón. Pero es la solución que propone el Evangelio y por eso son buenas noticias.
Ya lo dijo Alexander, rico en misericordia, nos amó tanto, ¿cierto? Y lugar de la muerte que da el pecado, ¿qué nos ofrece? En azul, vida. Nos ofrece vida, y eso sí que es importante, nos ofrece vida. Entonces, este contraste va a ser importante para nosotros como consejeros tenerlo claro. La persona o es del Señor o no es del Señor. Ahora, no quiere decir que si somos del Señor no tengamos algunas tendencias pecaminosas, pero si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué produce? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros cuando yo tengo un comportamiento pecaminoso? Nos cambia, nos redarguye. Nos Arrepentimiento dice, produce. nos lleva al arrepentimiento, nos redarguye, oye, esto está mal, y nos hace llevar a ser transformados y pedir ayuda. Muchas de las adicciones, o es decir que todas las adicciones necesitan acompañamiento. Y adicciones no son solamente las sustancias alucinógenas. Hay otras clases de adicciones. Adicciones a las apuestas, adicciones a las compras compulsivas, adicciones a páginas de adultos. Y todas esas adicciones producen daño. Daño a la familia, con la naturaleza, con muchas cosas. Entonces las adicciones necesitan acompañamiento. Y una persona puede pedir acompañamiento, puede encontrar en otra persona que le acompañe en esos momentos para que el Señor empiece a orar en su corazón. Uno puede acompañar a una persona que está viviendo eso, orando, acompañándola a cambiar y a ver su pecado a la luz de la palabra de Dios, y cómo el Señor, que es rico en misericordia, y eso sí que es importante recordar en la consejería bíblica, puede cambiar la escena, ¿cierto? A veces uno no tiene los resortes para escuchar ciertas cosas. Acá hago un paréntesis y ojo con las consejerías, especialmente es cuando llegan personas contando temas criminales, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? No puedo quedarme callado cuando escucho algo así. Entonces, en esto creo que hay que tener cuidado, saber cómo podemos organizar nuestra consejería bíblica. Eh, Voy a ver si les comparto un formato que tiene una iglesia en Colombia acerca de cómo realizar una consejería bíblica, por ejemplo, cuando te dicen algún tema delictivo, cómo te puedes asesorar, ¿cierto? Por ejemplo, si llega un niño que está siendo abusado, tú no lo puedes callar ni lo puedes tratar en la iglesia. Tú tienes que denunciarlo, y hay unos protocolos para hacer ese tipo de denuncias ante la fiscalía, ¿cierto? Hay cosas que no son para tratar, sino que ya se requiere denuncias. Entonces, en esa parte hay que buscar un poquito de asesoría legal. Si hay alguien dentro de la iglesia, un abogado que les pueda asesorar, sería bueno que se buscaran esas asesorías en el momento oportuno, cuando se requiera, cómo actuar en esta situación. Y ahí es bueno que haya un grupo de líderes maduros que puedan también poder mostrar cosas que se dan hacer. Cierro el paréntesis. Muy bien. Lo primero que necesitamos como consejeros es llevar a cada persona a reconocer su necesidad de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Es esta quien le dice su condición de qué, de necesitado de Cristo. Pero esto solo se logra si la persona reconoce la autoridad de la palabra del Señor y decide vivir en una constante búsqueda de su consejo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sensibilizamos a la persona? A escuchar la palabra de Dios. Y por eso en la consejería va a ser importante que nuestra Biblia sea abierta. Y esto prepárenlo, no lo improvisen y no, no lleguen a la consejería sin preparación. En la primera charla, ustedes tuvieron que leer un material que hablaba acerca de las preguntas, ¿no? Escuchen, pregunten todo lo que necesiten y entiendan realmente qué es lo que está sucediendo.
y cree una nueva cita, un plan si lo van a acompañar en algún proceso, porque lo que necesitan es escuchar el evangelio. Por ejemplo, si hay un problema de una pareja, pues necesitan conocer qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio, ¿cierto? Para que ellos cambien su forma de ver qué es el matrimonio, y eso va a requerir un trabajo. A veces hay personas que están en una consejería bíblica y no prestan atención a lo que están escuchando porque una vez están organizando qué cita bíblica. Ah, esta cita bíblica es la que debo dar. No, no se apresuren. ¿Cierto que nos decía el texto de Santiago hace 8 días? Que seamos Tardos para hablar. rápidos Para oír, para escuchar, para escuchar y lentos para... hablar. Tómense en el tiempo, escuchen a la persona, dejen que el Espíritu Santo los guíe, no se apresuren. Muy bien. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es que la persona entienda que la palabra de Dios es autoridad, que escuche la palabra de Dios. ¿Cierto? Esta es la primera parte. Ahora, vamos con claridad, o que la Biblia es clara, es fácil de comprender. Las enseñanzas del Señor las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen que sabio al sencillo. Y acá volvemos a la dinámica de cómo se puede ver el mundo en dos, ¿no? Por un lado los necios y por otro lado los sabios. ¿Y quién hace sabio? ¿Cómo se hace sabio una persona? ¿Qué dice el texto? Escuchando la palabra. Uh-huh. Y es interesante porque dice que al sencillo, cuando uno mira a Jesús, la mayoría de sus discípulos, ¿quiénes son? Personas del común y Personas que corriente. no, lo general, común y corriente, del común. Personas sencillas, eran pescadores. La mayoría son pescadores, son personas sencillas. Y esto es importante que la persona, otra vez, la Biblia es clara. Es clara frente a la consejería y ayuda a la persona a conocerlo, quién es Dios y cómo relacionarse. Dice Deuteronomio 6 al 7, dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelas a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué nos dice la Shema? Parte de donde está la Shema, sí. ¿Qué dice este texto? Oye, Israel. Sí, está cerca de Oye Israel y por eso dije la Shema. Pero ¿qué nos dice este texto nosotros frente a consejería bíblica? Pues siempre, La palabra. siempre debemos estar leyendo la palabra del Señor. Siempre debemos estar en contacto con la palabra del Señor, porque si no es fácil olvidarnos de ella. ¿Sí? Por eso, y no solo nosotros, sino nuestra familia, ¿cierto? No solo nosotros, sino nuestra familia. Y pues para la consejería debemos nosotros todos los días estar estudiando, más que leerla, estudiando la palabra del Señor, qué es lo que nos quiere decir todos los días. Gracias, Alexander. Debemos comprometernos. Es lo que dice, por ejemplo, esta versión, el texto de esta versión dice, comprometernos con todo lo que somos. Y hágase en cada uno de análisis cómo estuvo el compromiso con las escrituras la semana pasada. Cada uno tiene que acá publicarlo. ¿Cuántas de las horas, de los minutos, estuviste comprometido en leer, en meditar la palabra de Dios? Y ojo, algo más, cumplirla. Cuando uno mira al finalizar del Sermón del Monte, con la parábola del que construye en la arena y el que construye en la roca, ¿qué los diferencia? A los dos les llegan las tormentas, ¿cierto? Los dos han construido. ¿Qué los diferencia? El terreno en el que han construido. El terreno, ¿por qué? Uno construyó sobre la roca y el otro sobre la arena. ¿Qué los llevó a que uno construyera en la roca y qué lo llevó al otro que construyera en la arena?
El conocimiento. Cerca. Los dos habían escuchado. Los dos habían escuchado la palabra de Dios. Pero hay algo que cambia. La sensatez. La forma que la aplicaron a sus vidas cada uno. Lo pusieron en práctica. Aquel que pone en práctica, ¿cierto? Y esto sí que es difícil. Muchas de las cosas las sabemos, las tenemos acá. Y nos cuesta ponerlas en práctica. Muchas de las personas que van a la consejería bíblica tienen el concepto bíblico acá. Ustedes sí recuerdan las maquinitas esas que uno le echaba la monedita para jugar, o la que le echa la monedita para que salga algo de comida. ¿No les ha pasado que a veces queda la monedita ahí y uno, ay, no, me comió la moneda? ¿Y ustedes qué hacían? A los que jugaban maquinitas en el colegio. Pegaba la No máquina. le pegaba a la máquina para que bajara la moneda, ¿cierto? A veces la gente tiene el concepto bíblico acá, pero no lo ha puesto en práctica. Y necesitamos que Dios obre y sacuda ese arbolito, que sacuda a esa persona, y que esa distancia que parece corta, que es de la mente al corazón, pero que realmente es muy larga, la persona llegue y haga clic con el Evangelio, que el Evangelio baje al corazón de esta persona y pueda realmente entender y poner en práctica lo que ya escuchaba de la palabra de Dios. Porque muchas de las cosas que a veces decimos en consejería ya las personas las saben. ¿Cómo hacemos que las lleve a la práctica? Y ahí a veces el desafío que tenemos en medio de la consejería bíblica. Y por eso es sencilla, por eso la escuchamos, pero a veces no la ponemos en práctica. La parábola de los dos cimientos, es bueno que la vuelvan a leer, que la tengan clara, porque eso es uno de los textos que ayudan mucho en medio de una consejería bíblica. Decirle, oye, tú ya sabes qué dice la Biblia frente a cómo amar a tu esposa, y te sacan todos los versículos. Y tú sabes, frente a el cuidado de los niños, bueno, el tema que sea, y te sacan hartos versículos, historias, y dices, wow, ¿qué ha pasado? No lo han puesto en práctica. Le dice Pablo a Timoteo, desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación, que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Miren lo importante, ¿no? Para hacernos ver lo mal, perdón, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces, ese es el objetivo de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que yo te muestro, no es lo que yo digo, sino lo que está diciendo la palabra de lo que tú estás haciendo. Lo que tú estás haciendo a la luz de la palabra de Dios está mal. La sociedad te puede decir eso no está mal, pero la palabra de Dios te dice esto es pecado, esto está mal. ¿Qué nos dice? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y descansamos en la consejería bíblica es en eso, en saber que no somos nosotros. Hay muchos temas que uno no los ha vivido, no los conoce, ¿cierto? Y no por eso no puede decir que no pueden enseñar, porque otra vez la enseñanza no es mi enseñanza, sino que dice la palabra de Dios frente a este tema, ¿cierto? Yo no he hecho, yo hay cosas que yo no he vivido, yo no sé cómo tratarlas, pero otra vez, no es lo que yo diga, sino que dice la palabra de Dios frente al tema. Dios la usa, dice, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, esto nos debe quedar interiorizado. Dios usa la palabra de Dios para mostrar a la persona, para corregirlo, para capacitarlo, para que haga toda buena obra. Y eso es lo que anhelamos en consejería bíblica en cualquier tema, de que sea la consejería bíblica, que eso produzca la palabra de Dios. Bueno, no estamos hablando acá de claridad, ¿no? Pero hay un texto que es complejo y es el texto que nos presenta Pedro y dice así. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas
para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Miren este texto que me parece tan sincero de Pedro, decir, oye, y Pedro siendo otro apóstol, otro del momento histórico que ha vivido el Pentecostés, y reconoce que hay cosas que no entiende de Pablo, un contemporáneo de él. Entonces uno dice, pero ¿cómo entonces la palabra de Dios es clara si hay textos tan complejos, ¿cierto? Y dice, entonces, ¿cómo solucionó esto? Y hay otra vez el mismo teólogo que ha mencionado, Gruden, dice lo siguiente: la claridad de la Biblia quiere decir que las escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas las pueden entender todo el que la lee buscando la ayuda de Dios y está dispuesto a seguirla, ¿cierto? Y creo que eso nos lleva, por ejemplo, a pensar en el Salmo 1. ¿Quién nos recuerda el Salmo 1? Alguien que me ayude. Bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Sí, se dice así. Sí, sigue. A ver, ¿en cuál te la aprendiste? En la versión Reina Valera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores sentado, sino que Sino que en la ley del Señor Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. amén. En su ley medita de día y de noche. ¿Por qué la invitación del Señor? Y miren, importante, la Biblia hebrea se divide en tres partes. Está la Torá, está el Ketuvim y el Neviín. Y las dos otras partes inician con lo mismo. Josué 1, y en Josué 1 vemos la importancia de la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿cierto? Sino que de día y de noche meditarás en él. Y miren el Salmo 1 cómo empieza. Meditar, meditar. Porque la palabra es sencilla y por eso nos invita a meditar y por eso nos invita a confiar en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender textos que son difíciles de entender? Pero cómo esa palabra de Dios nos transforma, nos cambia. Entonces debemos llevar a que la persona vea que sí, que la palabra de Dios es clara. Entonces también hay que escoger también los textos que a veces enviamos a estudiar a las personas. Y esto debe ser parte de la dinámica de la consejería bíblica que ustedes den. Consejería bíblica que ustedes den, deben enviarlos a que tengan relación con la palabra de Dios. Así como, por ejemplo, yo el video que les envié, que ustedes lo vieron y estuvimos hablando un poco, siempre dejen tareas, pero no dejen tareas improvisadas. Organícense en qué temas le van a dar y la secuencia. Van a tener 4 o 5 sesiones y cómo les establecen tareas que sean fáciles de hacer. No van a poner a leerse todo un libro de la Biblia porque tal vez no lo hacen, pero ustedes pueden escoger una porción de la palabra de Dios donde usted diga, este texto necesita que esta persona lo lea, lo lea, lo lea, porque acá hay una profundidad frente a lo que es el Evangelio. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago en consejería es llevarlos a ver el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis, que lo lean toda una semana y que extraigan lo que entienden de capítulo 2 y 3. Y con ese trabajo, porque decirle, mire, estábamos así, ahora estamos así. Dios nos creó así, nos dio estos beneficios, nos dejamos a un lado y ahorita estamos con problemas. Pero después en esa charla, entonces les hablo de la buena noticia, pero la buena noticia es que Cristo nos invita a reconciliarnos con Él. Entonces, otra vez, tenemos que dejar que ellos reflexionen, no hay que darle todo masticado, sino que que se esfuercen un poco. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Ya hemos abordado dos, ¿cierto? La primera que es autoritativa y vamos con clara, nos falta suficiente necesario. ¿Algo acerca de autoritativa y clara? Bueno, pastor, sí. Tenía una pregunta. Estaba esperando esa oportunidad, pero está en su diapositiva 16. Ok, qué pena. ¿Eso? ¿Qué era esa? Bueno, pastor, pero la pregunta finalmente era porque nos decía que lo que diga la palabra y no más, ¿cierto? Eso era lo que
decía. Esta parte sería. Entonces sería eso, la autoridad en la Biblia. ¿Qué hacer en estos casos cuando la persona dice, porque lo digo porque pues, es un caso que se puede decir que lo estoy viviendo, y la persona dice creer en la Biblia, pero dice no cree en el Señor Jesús? Ujú, ujú. Muy bien. Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué le has dicho tú del River? Bueno, pues sí, pues lo que puedo, digamos, con esta clase argumentar y mirar es que no es lo que no es nuestras propias opiniones, porque no es lo que yo le quiera decir, lo que yo le quiera meter, por decir algo, en la cabeza, ni es lo que él diga, es lo que lo que la Biblia nos diga. Y la Biblia dice eso, y es la autoridad, y desde un comienzo, pues es hacerle entender, ¿no? Que la autoridad es el eje central y es la autoridad. Ujú. Sí, yo creo que el tema otra vez de autoridad, vivimos en tiempos donde la autoridad es vista como con sospecha, ¿cierto? Esta Biblia fue manipulada y entonces me cuesta creer que es la autoridad, ¿cierto? Entro en sospecha porque creo que me quieren manipular. No, para mí no autoridad. Y terminamos como los jueces, donde cada uno hace lo que bien le parece. Y la Biblia nos dice que el mundo se divide en dos, en necios y en sabios. Y entonces uno puede mostrar a la persona que esto, la Biblia no es ajena a lo que él responde. Y estamos viendo por ahí un texto en un salmo, no me acuerdo qué diapositiva era, donde decía el necio, em, el necio es aquel que dice que no hay Dios, ¿cierto? ¿Cuál En era? la diapositiva 20, No, no era en otro, que estaba un salmo. Am, me perdió. Bueno, sí, creo que es esta, sí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿cierto? Y esto, otra vez, es un campo misionero la consejería bíblica. Cuando la persona se acerca a la palabra de Dios, creyendo que es palabra de Dios y le da la confianza de autoridad, se somete a ella. Y ahí donde hablamos de creer, ¿qué es creer? Estar de acuerdo con un conjunto de verdades. Es estar descansando en ella, creemos en ella y nos rendimos ante el Señor. Entonces, hay personas necias y solamente sobra el Espíritu Santo. Yo creo que hay momentos, tú recuerdas cuando la instrucción de Jesús, no boten las perlas a dónde, no le echen las perlas a los cerdos. ¿cierto? Es como dura. Es una palabra de Jesús frente a esto. O sea, hay un momento en que tú dices, bueno, yo acá ya di lo que yo debía decir, ya el Señor sabrá cómo esta persona llega, porque termina siendo un desgaste. Y otra vez, en consejería bíblica, creo que otra vez es tener claro y no ir con publicidad engañosa. Yo te puedo acompañar, pero yo te voy a acompañar a partir de la palabra de Dios. Entonces, si tú crees que la palabra de Dios es autoridad y todo esto, vamos a caminar. Pero otra vez, uno presenta el Evangelio en medio de esto. Muy bien. No sé si te resolví en parte de la pregunta, espero que sí. Si no, después hablamos. Sí, Ah, claro, muchas gracias. Sí. bueno, la Biblia es suficiente, es todo lo que necesitamos, ¿cierto? ¿La Biblia es suficiente para qué? ¿Para qué es suficiente la Biblia? Díganme ustedes qué piensan. Para aconsejarnos, para Ujú, dirigirnos en todo sentido. Creo que es suficiente para todo caso que se genere en el ciudadano. ujú. Muy bien, muchas gracias, Pastor Isaías. ¿Quién más quiere decir algo? Pues, si tomamos ahí que la Biblia es suficiente para las cuatro cosas que nos habla en 2 de Timoteo 3:16.
enseña, redarguye, instruye y nos corrige. Muy bien, sí. Muy bien. Yo acá tengo algunas, y las que están mencionando también son muy válidas. Acá algunas que yo sugiero. La Biblia es suficiente para la vida cristiana, la Biblia es suficiente para las relaciones personales, para el ministerio, para la cosmovisión de vida, para las relaciones con el Estado, con la economía, con el medio ambiente, con tantas cosas, ¿cierto? Porque es mucho de relaciones. Es suficiente para restablecer mi relación con Dios. Eso para la vida cristiana, para las relaciones con todo lo que me rodea. Es suficiente. Cuando nosotros, no sé si ustedes le han servido comida y ustedes van, por ejemplo, al campo, en el campo generalmente son muy bondadosos con la comida, eso sirven hartísimo, ¿cierto? Y usted ya dice, uy, no, es que es suficiente. Pero ustedes pronto le dicen, ¿y quiere un postrecito? ¿Quiere un cafecito? ¿Quiere y usted dice, bueno, está bien, ¿cierto? Ya era suficiente, pero hay otros elementos. A ver, y ahí donde entra a veces uno decir, bueno, la Biblia es suficiente, pero tal vez leerme un libro de alguien que ha estudiado y profundizado cierto tema me es útil para poder saber cómo organizar lo que la Biblia dice. No quiere decir que yo estoy reemplazando la Biblia, sino que estoy tomando de alguien que también Dios ha trabajado en su corazón, en su vida y presenta y nos da generosamente un trabajo, tal vez porque detrás de cada libro hay un trabajo enorme de investigación, hay un trabajo de, bueno, los que son los buenos libros, de muchos temas. En la última, antes de la última sesión, yo voy a darles algunas pautas y sugerencias de algunos libros que creo que les pueden ayudar en estos temas de consejería. Y es eso, aun cuando son libros cristianos, hay que tener cuidado, ¿no? No porque lo vendan en la librería cristiana son buenos. En la librería cristiana también venden cosas no tan buenas. Entonces, hay que aprender a evaluar, decir, oye, ¿qué dice esto? ¿Cómo toma el texto? Si lo está tomando en su contexto. Entonces ahí es donde trabaja lo que hacemos, ¿no? La exégesis y toda la hermenéutica y todo esto, para ver si realmente es correcto y se alinea. Entonces la Biblia sí es suficiente, pero puedo pensar cómo ayudarme de textos que me aporten en la dinámica. La Biblia es necesaria, ¿cierto? Y es útil para la vida. ¿Para qué? Para el conocimiento del Evangelio. Es el único medio por el cual el hombre puede escuchar el Evangelio y por ende ser reconciliado con Dios. Quiero que alguien me ayudara a leer, por favor, Romanos 10, 13 al 17. Si tiene la amabilidad. Romanos 10, pastor. 13 al 17, por favor. Dice la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, muchas gracias. Entonces, la Biblia es necesaria, ¿por qué? ¿Por qué en la consejería bíblica la Biblia es necesaria? De acuerdo a lo que leímos. Porque, digamos, a los que son cristianos, para recordarles quién es el Señor y lo que nos hace a nosotros cristianos, que es creer en el Señor Jesucristo. Y para los que no, para darles a conocer a nuestro Señor Jesucristo, para darle a conocer la salvación. Así es. Muchas gracias. Entonces,
miren esto, ¿no? Cómo si yo no predico, o sea, no, una persona no va a poder nacer de nuevo. Si yo no predico, ¿cómo van a creer? Entonces, cada oportunidad que tenemos de consejería bíblica es un espacio de evangelización también. Para otros tal vez sea de reevangelización, para otros tan solo sea para animarlos, para recordarles, pero cada espacio, y yo como les decía, hay que partir de que la persona no es creyente, o esa es la primera vez que utilizo para que en cada momento les voy a predicar el evangelio. Cada momento no lo desaprovecho, predico el evangelio en medio de la conversación. Muy bien. Ahora, una de las cosas que uno quiere es que la persona transforme su vida y eso se evidencia a partir de algo que nos va a decir Juan 15 al 5. ¿Quién me ayuda a leer este texto, por favor? Yo, pastor, yo lo Dale. tengo. Dice la palabra del Señor. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta ahí nomás. Gracias. Mire, apartados de mí no podemos hacer nada. Y eso es importante, porque las personas quieren a veces, oye, pero mire, yo quiero dejar de ser mal geniado, dejar de gritar en mi casa, de ser grosero. Y la persona, pero nada, ¿cierto? Nada está funcionando. Y es ahí donde nosotros debemos llevar a la persona a que tenga una relación con Cristo, porque es Cristo el que lo puede ayudar, el Espíritu Santo que lo acompaña en ese proceso. El Espíritu Santo, yo no sé si les decía la semana pasada, que es como ese entrenador personal, ¿cierto? Entonces tú quieres subir el volumen de tus músculos, entonces te dices esto, haz esto, haz esto. Y es ahí cuando el Señor pone el querer como el hacer. Y por eso Cristo dice, si no estamos injertados a Él, no podemos llevar fruto. Entonces, cuando un árbol no está produciendo fruto, hay que revisar que la raíz de ese árbol, hay que ver qué está pasando, ¿cierto? Y hay que trabajar ahí para que esta persona se conecte con Cristo, para que nos podamos parecer a Cristo. No sé cuántos de ustedes les gusta armar rompecabezas. ¿Alguno, ninguno? Pero bueno, todos tenemos que es un rompecabezas, ¿cierto? Sí, Entonces señor. tengo las fichas y están ahí, pero ¿qué es lo que necesito armar? Entonces me muestran la imagen, y y ahí empiezo a organizar ficha por ficha, hasta que, ¡puf!, la imagen se da. De alguna manera nosotros necesitamos que cada persona que acompañamos en consejería bíblica vea a Cristo. O sea, lo que la Biblia dice es que sea como Cristo, ¿cierto? Y entonces cuando vemos cómo actuaba Cristo, quién era Cristo, nuestra vida empieza a decir, es el referente, no es el que yo pongo, no es el que el mundo dice, sino el de Cristo. Por ejemplo, Cristo, la propuesta del Evangelio es tan diferente en Cristo cuando uno ve quién quiere ser el mayor. ¿Y qué es la propuesta del Evangelio? ¿Tú quieres Tiene ser el que, mayor? tiene Dale. que ser el siervo de todos. Tiene que servir. Y wow, esto cómo cambia las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el ser humano ha pecado, ha caído, y el ser humano al pecar, hay unas consecuencias. El Señor le va a decir, ¿no? Vas a tener dolores de parto, el fruto será con el sudor de tu frente, todo esto. Y hay algo en la relación del hombre y el esposo y la esposa que dice que se quieren enseñorear el uno del otro, ¿cierto? Va a haber una rivalidad, porque quiere uno estar arriba que el otro, y vemos esas rivalidades en toda la historia bíblica, pero en Cristo ya no nos dice que hay rivalidades, dicen sométanse unos a otros, nos dice que sirvan uno al otro, ¿cierto? Entonces pensemos esto en un matrimonio. El hombre entonces dice, no, pero es que yo soy acá el importante, y la mujer, no, es que yo tampoco me la dejo montar, y empiezan en la rivalidad. Y la propuesta del Evangelio no es que el uno esté arriba y el otro abajo, no. La propuesta del Evangelio es que los dos deben someterse a Cristo y el sometimiento a Cristo los lleva a
servirse. A servirse, esa es la propuesta del Evangelio, laven los pies. Laven los pies. Entonces, el fruto que yo empiezo a dar en el matrimonio, por ejemplo, poniéndole el ejemplo del matrimonio, va a evidenciarse cuando yo entiendo que yo no soy el importante ni mi esposa, sino que los dos estamos sometidos a Cristo y que mi obligación es hacer la voluntad de Cristo. Si amo al Padre, obedezco. ¿Qué voy a hacer? Amar a mi esposa y voy a servirle, porque entiendo que así es la forma de amar a Cristo. Y cuando eso cambia en la mente de la persona, empieza a haber frutos en su vida. Muchas de las, yo creo que acá los que han estado en consejería de matrimonio, ¿no? El esposo, punto, si la esposa cambiara, todo sería un paraíso. Y la esposa da la oportunidad, ¿y usted qué piensa? Y entonces todo lo contrario, todo lo malo es el esposo. Si el esposo cambiara, todo sería un paraíso. Pero otra vez, como el Evangelio nos recuerda que estamos mirando ¿qué? La viga o la paja del hermano y no vemos nuestra viga. Entonces, mire cómo el Evangelio nos lleva a reflexionar primero hacia mí en relación con Dios y cómo esto debe cambiar mi entorno, cómo debe llevarme a aferrarme al Señor para poder llevar fruto. No lo doy solo, no le doy mi esfuerzo, por eso esos libros de autoayuda, no sé si le ha dicho, son basura, porque todo está buscando en que yo tengo la ayuda y el Evangelio está diciendo no es así. La ayuda no está en ti, la ayuda está en el Señor. La ayuda es del que viene a rescatarnos, que ha decidido morar en nosotros, ¿sí? Y cuando ha morado en nosotros nos ayuda, pero no somos nosotros mismos, es Dios que ha orado en nosotros. Muy bien. Preguntas hasta acá y ya vamos con el de Romanos 12:2. ¿Alguna pregunta? Muy bien. La Biblia es necesaria y es útil para la vida para el conocimiento de la voluntad de Dios. Una de las preguntas más comunes en consejería bíblica es: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cierto? Esa pregunta es, todos quisiéramos tener la respuesta exacta. Y acá quiero que es bueno leer Romanos 12:2, por favor, alguien que me ayude a leerlo. Yo lo tengo. 12:2. Dale, Liliana. Bueno. No es conforme. No vivan según el modelo de este mundo. Uh-huh. Mejor que Dios transforme su vida con una manera de pensar. Podrán aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Uh-huh. Muchas gracias. No amolden. Acá Liliana, tal vez, no sé si alguien más hace postres, hace tortas. Yo pienso que Liliana hace postre y tortas. Entonces, ¿qué hacemos con la masa? Dice no se amolden, ¿cierto? La pregunta, ¿cuál es mi molde? ¿Cuál es el molde que me propone el Evangelio? ¿Qué debo ser semejante a quién? Señor Jesús. Y el Señor Jesús es perfecto. La propuesta del Evangelio es que yo sea perfecto. Y el molde que me ha puesto es Cristo. Yo debo ser igual que Pedro, que Pablo, que Moisés. No. Yo debo ser igual a Cristo. ¿Qué tanto yo estoy entendiendo eso? Y para entender y ver el molde, ¿qué necesito hacer? Conocer a Cristo. ¿Y dónde conozco a Cristo? A través de la palabra. A través de su palabra. Por eso es tan importante que en la consejería bíblica ustedes lleven a la persona que conozca a Cristo. Uno de los, después de que yo les llevo por Génesis, salto a Marcos, porque Marcos es un evangelio rápidos, que me presenta quién es Cristo, no me habla de la infancia, sino me lleva al punto, arrepiéntanse y de sus pecados y sígame, y bueno, y todo lo que trabaja el Señor en este evangelio. Y creo que eso nos ayuda a dar un panorama muy claro de quién es Cristo y cómo quiere que yo sea, ¿cierto? Cómo debo relacionarme con el que me hace daño, cómo debo dar perdón al otro. Y hay tanto de lo que Jesús enseña y tanto de lo que modela, ¿cierto? Cómo Jesús puede llegar a decirle a sus más cercanos, oiga,
oren por mí porque estoy mal. Jesús abre su corazón a sus amigos íntimos y no tiene problema de decir, oiga, oren por mí, ¿cierto? Entonces, cuando conozco a Jesús, debo empezar a ver esa transformación que se opone al modelo de este siglo. Por eso dice Pablo, voy a hablarle en otra versión, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y uno en este texto, por ejemplo, puede llevar a una persona que está en este trabajo de consejería a decir que lo que tú estás haciendo, estás imitando lo que hace el mundo. Cuando a alguien, por ejemplo, los niños, lo que se llama como matoneo, bullying o en el colegio, muchos padres, ¿qué le sugieren a sus hijos? Unos que no se dejen y otros que no pongan cuidado. Muy bien. Gracias, Liliana. No se deje, no ponga cuidado. ¿Qué dice el Evangelio frente a este tema? Que no pagues mal por mal. Vence con el bien, el mal. ¿Creemos a la palabra? Pues está acá y no ha bajado acá. ¿Cómo yo le enseño a mi hijo y cómo yo doy consejería bíblica a mi hijo si no creo la palabra de Dios? Debo creer la palabra de Dios y decir, oremos por esta persona que te está haciendo esto. ¿Cómo yo le digo a mi hijo en esa consejería bíblica que la propuesta es vencer el mal con el bien? ¿Cuál puede ser el bien? Hay que poner límites al otro niño, hay que protegerlo, no lo voy a mandar a que lo maltraten y lo golpeen, no. Pero ¿cómo puedo trabajar en esto, cierto? ¿Cómo puedo acompañarlo? Yo creo que el primer paso es, hijo, necesitamos habilidad de lo alto. ¿Será que lo que necesitas es cambiarte de colegio? ¿Será que lo que necesitamos es hablar con este niño? Este niño tal vez también tiene problemas en su casa y la forma de mostrar quién es él es a través de esto. Tal vez es una oportunidad evangelística. No lo sé, porque cada caso es diferente. Pero la pregunta que nos debemos hacer, ¿nos estamos amoldando a lo que dice este mundo? ¿Las conductas y costumbres de este mundo? ¿O mi forma de vivir ha sido transformada por el poder de la palabra de Dios? Cada vez que hay un momento, porque otra vez todos somos consejeros, ¿cierto? Todos nos van preguntando cosas. La pregunta es si estoy siendo bíblico, mi consejo. Muy bien, preguntas hasta acá. Ya vamos a acabar, me quedan dos cositas. Muy bien. Bueno, La Biblia, señor, dale. sí, no, la pregunta, pues, la que me surge a mí ahí, es que, entonces, para ser un consejero bíblico, eh, eso no termina ahí. Todo el tiempo tiene que estarse capacitando. O sea, no hay nivel 1, nivel 2, entonces yo ya estoy en nivel 2 y no estudio nada más. No, esto no termina. Es lo que alcanzo a ver ahí o apreciar. Y gracias por lo que dices. De verdad el River que uno no termina, porque otra vez el conocer a Dios es que es muy amplio. Y a veces se te presentan casos que tú dices, yo no sé qué hacer. Y ahí donde otra vez uno se autoaconseja, va al consejo bíblico y dice, ora al Señor, porque otra vez hay consejerías que uno puede acompañar o hay consejerías que uno debe buscar otros que acompañen a la persona. Y por eso es importante relacionarse con otros pastores, con otros ministerios que tal vez ya trabajen en esos casos específicos, ¿cierto? Por ejemplo, si se acerca una persona y piensen en que somos médicos, y pensando en lo que decía el video de los médicos puritanos, médicos del alma. Si tú eres un médico general y te llega una persona con una tiroides, tú no la puedes medicar, porque
que no está en tu competencia, tu nivel está a una parte. Si ya necesita un especialista y puede ser que ya requiera un subespecialista. Entonces mira que hay complejidad también en la consejería bíblica y podemos acompañarnos de otros. Oye, ¿quién pudiera acompañar a esta persona? ¿Quién pudiera ser la mejor persona idónea? ¿Cierto? Hay gente que se ha especializado mucho en trabajo con niños, personas que se han especializado en temas de abuso sexual, personas, y uno dice, wow, ¿cómo Dios? Y por eso es el cuerpo del Señor, ¿cierto? Donde el cuerpo del Señor todos somos importantes y todos hacemos parte, porque no todos lo hacemos todo. Y por eso acá nunca terminamos, porque cada vez suceden cosas que uno dice, wow, esto no sé cómo manejarlo. La Biblia, ¿dónde dice esto? ¿Qué vamos a responderle a la familia que no ha podido tener hijos y quiere no adoptar, pero quiere tener un hijo a través de un in vitro? ¿Qué le vamos a decir? ¿No? ¿O sí? ¿Y con base en qué? Entonces, mira que cada vez surgen otros temas, ¿cierto? Entonces, sí, no terminamos el River. Yo creo que sí, es un caminar y otra vez una dependencia del Señor, donde su palabra es suficiente y donde su Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia. Muy bien, otra pregunta, otra aporte. Ok, terminamos con esta. Dice, la Biblia es necesaria para estimular, para enseñar, para reprender, para edificar, para consolar, ayudar y sostener. Es necesaria, por eso, para la vida del ser humano. Muy bien. Entonces, un breve repasito de las que dice la Biblia. La Biblia es autoritativa, ¿no? Porque es la autoridad. Es clara, es suficiente y es necesaria. ¿Cierto? Muy bien. Preguntas de la clase para explicarles ya la tarea. Pastor, si me regala, por favor, un segundito, la penúltima diapositiva. Yo le tomo una fotito y ya. Dale. Muy bien. Gracias. Ya, pastor. Mucho gusto. Muy bien. ¿Alguien que quiera preguntar o quiera aportar algo de la clase? A la 1, a las 2, a las 3. Muy bien. Vamos con la tarea. La tarea de esta semana, ya han hecho las preguntas, ¿no? Recuerden que las preguntas nos ayudan a aclarar el tema que está tratando, nos dan amplitud, ¿no? Alguien llegó con, y piensen en la cebollita cabezona, ¿no? Llegó con algo y nos dijo una partecita y a través de preguntas vamos quitando capitas, para entender realmente qué es lo que la persona quiere decir. Ahora, el trabajo de esta parte es elabore un listado de 3 textos bíblicos. Y ojo, cuando estoy hablando de 3 textos bíblicos, no estoy diciendo un versículo, con que lo puede ser, pero estoy pensando en unidades literarias. ¿Qué quiero decir con esto? No sé para muchos si el término perícopa sea entendible, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en la parábola de los cimientos, ¿cierto? Yo no puedo quitarle una parte porque no se entendería. Es toda la parábola. Entonces piensen en 3 textos bíblicos y recuerden el caso que ustedes escogieron. De acuerdo al caso, ¿qué textos bíblicos creen que sería oportuno para tratar con esta persona? Y piensen en 3. Escriban nomás la cita, ¿cierto? Un ejemplo, estamos hablando de mayordomía, es decir, algo, está un hombre muy ocupado, con muchas obligaciones y por allá nos hablaron Edilson nos habló de Moisés y su suegro Jetro, de cómo lo ayudó a distribuir, ¿cierto? Entonces pensemos que pudiera ser un ejemplo ese. Ahora, cuando ya tienes esos 3 textos, escoja uno de esos, ¿cierto? No más uno, que considere que le ayudará a mostrar el problema del pecado, ¿cierto? Decir, mire, usted está pecando por esto. Piensen, por ejemplo, lo que hace el profeta Natán con David, ¿cierto? Coge una parábola y le dice, hermano, te está pecando. Eso es consejería bíblica. Lo que hace Natán es una consejería bíblica de alguna manera
que no buscó David, pero que el Señor sí le manda a hacer, porque es buscarle redireccionar su vida pecaminosa. Y después de que usted escogió ese, ¿qué va a hacer? Realice una breve explicación. Y la pregunta es, ¿por qué este texto ayudará? ¿Por qué cree que este texto es importante? ¿Qué le ayudaría a usted de compartir este mensaje a esta pareja, a esta familia, a esta persona, a este niño, a este adolescente, lo que sea? ¿Por qué cree que es importante que esta persona vea este texto? Y después, el tercera cosa que deben hacer es coger una tarea que considere que le ayudará a fortalecer el mensaje de la consejería para su aconsejado. Establezca un devocional para cada día, 5 días. Solo mencione las citas, no me van a explicar nada. Ejemplo, yo quiero que, estamos hablando de la identidad de la persona. Entonces, para mí, por ejemplo, el texto de Efesios me parece importante, porque los primeros 3 capítulos me habla mucho de qué ha hecho Dios. Entonces, yo cogería y dividiría en 5 días, por ejemplo, el primer capítulo. No quiero que vaya rápido, quiero que lo reflexione y que realmente lo haga. Si usted le deja mucha tarea, la gente no lo va a hacer. A veces menos es más. Y en consejería esto también funciona, así como en la predicación. Menos es más. Como poquitos y que ellos lo puedan hacer. Mi sugerencia, yo a los que acompaño les digo, cómprese un cuaderno, establezca un horario, establezca un día y todos los días vamos a estudiar la Biblia 10 minutos, 15 minutos y cada sesión trato de decirle, bueno, ya vas con 15 y yo espero que por lo menos sean mínimo 15, pero bien hechos, 15 minutos bien hechos avanza, pero cada día. ¿Y por qué digo 5 días? Porque digo, bueno, el sábado descansas, como el que va al gimnasio, de lunes a viernes gimnasio, el sábado descansa, pero el domingo como va a ciclovía, entonces es parte del gimnasio. En la iglesia, como va el domingo a la iglesia, entonces escucha el mensaje. Entonces por eso nomás 5 días. ¿Es clara la tarea? ¿Preguntas de la tarea, del trabajo? Profe, la última casi no la entendí, qué pena. Tranquila. La última parte es una tarea que le vas a dejar a las personas que, imagínate, no recuerdo tu caso, pero el caso que sea, vamos a suponer que el caso tuyo es de un niño que le están haciendo bullying. Entonces tú quieres mostrarle al niño el amor al prójimo, aún el que te hace daño. Entonces tú tomas en forma devocional 5 textos bíblicos donde ese niño cada día, de lunes a viernes, podrá tomar y estudiar una parte, ¿cierto? Puede tomar un capítulo completo de alguna parte que tú quieras o puedes escoger de varias partes, pero necesito que le pongas 5 tareitas para esos 5 días de devocional. ¿Qué devocional le ayudaría a él? ¿Qué textos bíblicos le ayudaría a él para ver el amor al prójimo? ¿Cómo, por qué es importante amar al prójimo? ¿Qué me dice Dios de esto? Entonces, cuando otra vez es llevar a que se relacione con la palabra de Dios, que se relacione con el Señor de la palabra. ¿Listo? Otra pregunta, dudas de esto, no, espero haberte aclarado, Liliana. Sí, pastor, gracias. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a pausar.